Saludos, mi nombre es Celio Andrade. A continuación presento un informe epistemológico sobre el paradigma funcionalista, del aporte Una teoría científica de la cultura y otros ensayos presentado por Malinowski. Malinowski nace en Cracovia en 1884 y muere en los Estados Unidos en 1942, explorador de Nueva Guinea y Australia, etnólogo y patriarca de la Escuela Funcional de Antropología. El enfoque funcionalista de Malinowski se sustenta en la teoría de la cultura, teoría basada en las necesidades. Considera que la cultura es un instrumento para satisfacer necesidades básicas. El funcionalismo como corriente de pensamiento comienza en 1920 hasta 1960 aproximadamente, corriente dominante en la primera mitad del siglo XX. El principal exponente de la corriente funcionalista fue el polaco, educado en Inglaterra, Malinowski, quien trabaja en las islas de la Melanesia, llamadas Islas Trobriand. Fue el encargado de desarrollar una nueva forma de estudiar científicamente la cultura. Viviendo en las aldeas de las Islas Trobriand, Malinowski provoca una ruptura de todas las formas anteriores de hacer antropología. Él va a convivir con los habitantes de las islas, comparte con todas las manifestaciones culturales de los habitantes, utiliza un método de trabajo totalmente distinto y se inicia en la antropología la tradición de hacer etnografía, entendida como el estudio de la cultura sobre el terreno, mediante la observación directa y la verificación empírica. Malinowski le considera la cultura como una totalidad, con un pensamiento en forma holística, integrado, estructurado y formado por instituciones creadas para satisfacer necesidades. Bajo la concepción funcionalista, las instituciones se crean para satisfacer necesidades humanas y surgen nuevas necesidades en función de las instituciones. Malinowski habla de distintas instituciones de la cultura Trobriand, entre las más importantes, el sistema de parentesco y el kula, una especie de institución de comercio. La función de Malinowski asigna a la cultura es satisfacer necesidades de producción y reproducción de la sociedad en las Islas Trobriand. El funcionalismo como corriente del pensamiento. Desde el análisis funcional se estudia la relación entre el comportamiento cultural y las necesidades humanas, básicas o derivadas, y que el cambio social tiene lugar por la creación de nuevas necesidades que se incorporan al proceso cultural de las instituciones, consideradas como la forma de organización humana y verdadera unidad de análisis cultural. Dentro del análisis epistémico de una teoría científica de la cultura de Bronislaw Malinowski, diríamos que la tesis central es un análisis de los fundamentos que permiten elaborar un sistema general explicativo de los fenómenos sociales en virtud del principio de que la cultura es una adecuación a las necesidades y deseos humanos. Malinowski muestra un discurso científico objetivo, homogéneo y sistemático, con importantes aportes, sobre todo metodológicos, para el estudio de la cultura y de la posición que debe asumir el etnógrafo en el trabajo de campo. Considera que la observación de campo en el análisis cultural comparativo es la base de cualquier generalización. Los hechos sociales son la expresión de funciones que subvienen a necesidades biológicas. Los aportes de Malinowski primero fortalecieron el estudio de la ciencia y del método y sirvieron de base para sostener otras corrientes de pensamiento, que dieron paso a otras teorías como la antropología social, la sociología comparada, la acción social, etc. Los argumentos y razonamientos teóricos se logran mediante la observación, considerando las manifestaciones culturales como un conjunto integral de interrelaciones, constituido por utensilios, bienes, normas, ideas, creencias, artesanías, costumbres, manifestaciones que puedan ser perfectamente definidas a través de la conducta exteriorizada, susceptible de observación físicamente comparable. El nivel de complejidad es interdisciplinario al emplear conceptos sociológicos, psicológicos, antropológicos en el estudio de la cultura. En el discurso científico,
Malinowski adopta una postura cognitiva, empírica y epistemológica sobre la verdad de su conocimiento. Utiliza la experiencia del investigador. La ciencia procura la clara comprensión de la naturaleza de los fenómenos culturales y de sus manifestaciones interdependientes de grupos culturalmente unificados mediante la verificación empírica.